Bueno, mis amados hermanos, vamos a continuar con la introducción de la carta a los romanos. Así que vamos al capítulo 1, versículos del 1 al 7. Recuérdense que estamos aprendiendo un poquito de la parte histórica, de lo que representa Roma, el imperio romano, ¿verdad? Con lo que es la iglesia. Vimos que habían lugares, ¿verdad?, donde se les daba pan y circo a los habitantes de Roma, donde se ofrecían a muchos esclavos, a muchos cristianos, ¿verdad? Y que los mandaban a jugar con los gatitos para que se los comieran. Y muchos eran puestos como antorcha, ¿verdad?, para que fueran los bufones de los emperadores. También vimos que es un lugar, ¿verdad?, donde abundaba el pecado. Entonces, como en el siglo XXI, ¿verdad?, abundaba el pecado. Ya desde ese entonces, pues, existía la Agenda 2030, ¿va? Un día de estos escuchaba un sermón, me voy a salir un poquito ahí haciendo un paréntesis, y ¿sabía usted que la Agenda 2030 siempre va con desaparecer al hombre? Esa es una de las misiones. Y se acuerda que allá con Moisés salió un edicto, ¿verdad?, de parte de Faraón, que iban a morir ¿quiénes? Todos los niños. Agenda 2030. No, si ese sermón que escuché, hermano, me dejó, va, hasta aquí, ve. Otro, donde se activó la Agenda 2030, para que vea cómo trabaja el diablo, hermano. Y el pastor lo que está hablando, no, es que estamos hablando de los tiempos que estamos viviendo, hermano, y con los que se enfrentó la iglesia, allá en Roma, cuando nació Jesús. ¿Qué dijo Nerón? ¿Qué dijo el emperador, perdón, Herodes? Si yo soy el rey de los judíos, pues. ¿Y cómo es que dicen que viene otro? ¿Y esos magos qué onda? Pues mandó a sacar un censo. ¿Y a los niños qué iban a hacer? Les iban a dar Juan, pues, para que vea cómo va trabajando el enemigo. ¿Y ahora cuál es? Hoy no los mandan a dar Juan, hoy quieren afectar su parte emocional y psicológica para que los niños no crean que son niños, sino que crean que son un burro, un chango, una bicicleta o una niña, menos hombre. Entonces, eso se vivía en los tiempos de Roma también, hermano. Entonces, oiga bien, podemos ver que el entorno que siempre ha estado alrededor de la iglesia ha sido un entorno malo, ha sido un entorno perverso. Entonces, eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados, oiga, a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias, Dios, en esta noche por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Espíritu de Dios, guía mi mente, mi corazón, que las palabras que salgan de mi ser, de mi interior, sean de edificación, de aprendizaje para tu grey, y que podamos, Dios, conocer el entorno por el que se estaba formando la iglesia primitiva. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, oiga bien, en el entorno de la iglesia vimos que abundaban las supersticiones, las divinidades de todas las religiones conquistadas, oiga bien, eran bienvenidas, y algunos emperadores se atrevieron a recibir culto divino. Abundaban los divorcios, las adopciones y la destrucción de la familia. También, oiga bien, dentro del imperio romano el libertinaje sexual era tal que algunos emperadores fueron reconocidos como homosexuales, se intercambiaban las mujeres, y algunos filósofos llegaron a escribir que la inocencia ya no existía. Fue tanto así, oiga bien, que Juan el Bautista llegó a visitar y le dijo: mira, le dijo, con la mujer que estás no es la tuya, que estás en fornicación.
mira, estás haciendo esto. ¿Y qué pidió la mujer del emperador? La cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque el entorno era hostil. También, oiga bien, una ciudad como Roma atraía personas de todo el mundo. Y también recordemos que dentro de Roma habían muchos judíos, y eso lo vimos en Hechos 18:2 y lo vimos en Hechos 28 del 17 del libro de los Hechos. Entonces, oiga bien, en el tiempo de los macabeos ya habían judíos en la ciudad, y el número aumentó cuando Pompeyo conquistó Palestina y llevó a Roma muchos cautivos judíos. El número siguió aumentando hasta alcanzar la cifra de cerca de 30,000, oiga bien, judíos que vivían en cuatro barrios y tenían 13 sinagogas. Entonces, si el imperio romano, oiga bien, estaba contra los judíos, porque tenían sinagogas. Si era el lugar donde ellos le rendían cultos, oiga bien, a Adonai, o al que muchos le dicen Yahweh. Entonces, ¿por qué? Porque recordemos que según la ley romana, todo pueblo o toda nación que era conquistada con ella, les daban permiso que pudieran llevar su religiosidad. Por eso es que más adelante, oiga bien, la iglesia falsa se unió al imperio romano y formaron la iglesia romana. También, oiga bien, dice que su religión era lícita ante los ojos del gobierno. Algunos judíos eran celosos en propagar su fe y ganaron prosélitos. ¿Quiénes eran prosélitos? Eran encargados, ¿verdad?, de ciertas ciudades. Oiga bien, tenían autoridad sobre los pueblos, sobre la guardia. También, religiosamente hablando, Roma estaba en bancarrota espiritual, como el mundo en el que vivimos. Su religión politeísta, regida por un código moral bastante alto, desapareció cuando, por las conquistas del Oriente, los romanos entregaron en contacto con la filosofía escéptica de Grecia y con las religiones de misterio y sensuales de Asia. Oiga bien, cuando conquistaron Grecia, empezaron, oiga bien, con la tradición y se dejaron contaminar, que le rendían culto a Dios. No, ¿a qué le rendían culto a los griegos? Al cuerpo. Le rendían cultos. Entonces, oiga bien, los griegos se esforzaban o se esmeraban por tener un buen cuerpo, así como usted y yo. Que nos esforzamos en que comemos bien saludable, ¿verdad?, que vamos al gimnasio, que caminamos 20 kilómetros todos los días. Entonces, igual que nosotros. Entonces, oiga bien, los romanos, oiga, como se empezaron a contaminar de los dioses paganos, fueron perdiendo, oiga bien, sus valores morales, fueron perdiendo la integridad y empezaron, oiga bien, a rendirle culto al cuerpo, a rendirle culto a las personas, a rendirle culto a los emperadores. Eran puestos por dioses. Tanto así, oiga bien, que cuando el apóstol Pablo en su viaje misionero, no me acuerdo la ciudad, cuando llega a Atenas, se recuerdan que en vez de salirles con el corvo desenvainado y decirles pecadores y decirles idólatras, porque tenían muchos dioses, ¿se acuerdan, verdad?, del estudio bíblico de los Hechos? No, ya no se acuerdan. Pero el apóstol Pablo, en vez de dirigirse a ese pecado de idolatría, ¿qué hizo? ¿Ya no se acuerdan? Ni yo tampoco, ¿cómo no? Si me acuerdo. No. ¿Qué les dijo? Hey, ¿saben a quién predico yo? El que está en ese letrero. Al Dios no conocido. Así se presentó Pablo. No se presentó como el apóstol Santiago que anda hoy ahí en las redes sociales, ¿va? No, se presentó llevando el mensaje de gracia, el mensaje de misericordia. Así se presentó el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque religiosamente, oiga bien, Roma no servía. El imperio tenía una política religiosa muy liberal. Generalmente permitía que los pueblos conquistados, como lo dijimos hace un momento, pues trajeran a todos sus dioses. Ahora imagínense, si el imperio, si Babilonia había traído cautivo al pueblo de Israel, si viene Dios y ocupa a Ciro a través de los persas y liberta a Israel, oiga bien, solo Babilonia tenía más de 2.500 dioses, hermano. Y todo eso se vino trayendo, pues.
Tanto así que Israel era dado a lo pagano. Hoy Dios los sacaba del apuro, pero mañana estaban adorando a todos los dioses paganos, igual que los creyentes. Hoy Dios me da mi milagro financiero y en vez de venir a darle gracias a Dios, me voy allá a la pizza a darme un buen banquete, pues, a celebrar con el mundo. Entonces, oiga bien, Roma tenía demasiados dioses. Las religiones que se ajustaban a estos criterios se llamaban lícitas y las que no ilícitas. Tanto era así que creían que el cristianismo, oiga bien, era ilícito. ¿Por qué? Porque se proclamaba a un rey de los judíos. Pero el único rey de los judíos, ¿quién era? Era el emperador. Por eso es que cuando Cristo murió, le pusieron el gran rótulo, ¿va? El rey de los judíos. O sea, ¿se acuerdan? En la película, o sea que tú eres el rey de los judíos. ¿Y qué le dijo Jesús? Tú lo dices. Entonces, el judaísmo era religión lícita, y puesto que el cristianismo parecía una tendencia dentro del judaísmo, aunque no igual, gozó al principio de la misma libertad. No fue sino hasta el final del reinado de Nerón que el imperio asumió una actitud hostil hacia el cristianismo. Y fue cuando iba Saulo de Tarso a pedir las cartas para ir a llevar a apresar ¿a quiénes? A los cristianos. Esto, oiga bien, también se vivió allá en Egipto, cuando hubo cambio de faraón. Yo decía, ¿y en qué momento se le pelaron los cables a Faraón para agarrarla contra los judíos si se llevaban bien? Si tanto así que los mejores gobernadores que Egipto pudo haber tenido fueron israelitas, pues. Si no, para muestra un botón, ¿quién? Josué. Tanto así que le habían dado las llaves de la ciudad, del poder, menos las mujeres, es lo único que no podía tocar. Pero de ahí, oiga bien, las ciudades eran administradas ¿por quiénes? Por los judíos. Vámonos allá al imperio babilónico con Nabucodonosor. ¿Quiénes reinaban? Los israelitas, hermano. ¿A manos de quién? De Daniel. Entonces, oiga bien, yo decía, ¿y en qué momento? Cuando cambiaron de faraón. ¿En qué momento, oiga bien, Roma la trajo contra la iglesia? En el momento que empezaron a ver la revolución de Cristo y de la salvación, oiga bien, sobre la ciudad. Cuando la gente empezó, oiga bien, a rendirle culto al Dios verdadero, al Dios del rótulo, al Dios que todo lo puede. Entonces, oiga bien, los romanos trajeron una actitud hostil hacia el cristianismo. Tanto así, oiga bien, que los mataban sirviendo de bufones dentro del imperio, dentro del Coliseo romano, que se los echaban a los leones. Y todo eso, oiga bien, llevó a la caída del imperio romano. Porque ¿sabe qué? Cuando una nación pierde la moralidad, se destruye a sí misma. Y eso fue lo que le pasó al imperio romano. Entonces, hoy entrando en tema, vamos a ver el título. ¿Por qué es carta a los romanos? Cuando Pablo escribió esta epístola, probablemente no le puso ningún título. Sencillamente era una carta que escribía a los creyentes de Roma. Pero posteriormente la epístola llegó a ser conocida como a los romanos, del griego pros romaios, que es el título que se le da en los manuscritos antiguos. En manuscritos posteriores este título fue ampliado a la epístola de Pablo, el apóstol a los romanos, título que según algunas ligeras diferencias es el que se usa en las versiones castellanas. Entonces, oiga bien, se le puso carta a los romanos, por los romanos no, por la iglesia de Roma. Nunca la habían visitado, no habían estado cerca de ellos, y oiga bien, pero como siempre existen los hermanos, los comunicólogos, ¿verdad? Entonces,
no llegaban buenas palabras de la iglesia local. Entonces, oiga bien, al ver Pablo que la iglesia estaba en ese proceso, decidió escribirles esta carta. Como venimos del libro de estudio, el libro de los Hechos, ¿en qué momento se encontraba Pablo cuando escribió esta carta? Estaba preso. Porque se acuerda que los judíos lo querían matar, ¿verdad? Los judíos querían destruir su vida. La paternidad literaria. Nunca se ha puesto seriamente en duda, oiga bien, que el apóstol Pablo sea el autor de esta epístola. Algunos eruditos han sugerido que el capítulo 16 quizás no forma parte de la epístola original enviada a Roma, sino que fue una carta separada enviada en Éfeso, donde Pablo había trabajado durante algún tiempo. Eso lo puede leer en Hechos capítulo 19, para que allá en su casa pueda leerlo. Esta teoría se basa principalmente en la extensa lista de nombres que hay en dicho capítulo y en la suposición de que difícilmente Pablo podría haber conocido a tantos amigos en una ciudad que aún no había visitado. ¿El apóstol hubiera tenido muchos amigos en la ciudad capital? Por supuesto que sí. Además, todos los manuscritos más antiguos incluyen el capítulo 16 como parte de esta epístola. Entonces, oiga bien, ¿cómo no iba a ser conocido Pablo en Roma? Si era el que andaba con el régimen de sección en ese tiempo, ¿ah? Que solo pedía cartas y iba a sacarlos. Conocían, si cuando estaban apedreando a Esteban, Pablo se estaba haciendo el de los panes con la ropa de Esteban, ¿verdad? Viendo para arriba, pero ahí estaba presenciando la muerte de él, y así de muchos. Entonces, oiga bien, Pablo era muy conocido por los demás. En el marco histórico, parece evidente que la epístola a los romanos fue escrita desde Corinto, en su tercer viaje misionero durante la permanencia de Pablo de 3 meses en esta ciudad, Hechos 20 del 1 al 3. Muchos eruditos ubican esta visita a fines del año 57 y comienzos del 58, pero otros prefieren una fecha más antigua. Entonces, oiga bien, que la epístola fue escrita desde Corintio, es claro por sus referencias a Gayo, que está en el capítulo número 16, y a Erasto. También por su encomio a Febe, a quien Pablo describe como una creyente que había prestado servicios especiales a la iglesia de Kencrea en el puerto marítimo oriental de Corinto. Entonces, oiga bien, ahí en esos capítulos está haciendo referencia ¿a dónde? A Roma, a la ciudad de Corintio, donde fue escrita. También, cuando Pablo escribió la epístola, estaba por regresar a Palestina. ¿Se acuerdan? Pues llevaba una contribución de las iglesias de Macedonia y de Acaya para los pobres que había entre los cristianos en Jerusalén. Ahí fue donde lo apresaron. Y se acuerda que el Espíritu Santo se le reveló y le dijo, no vayas, no, anda que yo te voy a proteger, le dijo. Y lo primero que hizo el apóstol Pablo cuando llegó a Jerusalén, que iba a llevar al templo la ofrenda que traía de todo lo que había recogido, hizo algo para que los judíos no arremetieran contra él. Muy bien, muchachitos, está cosa seria, va. Se rapó la cabeza para ir al templo. Hasta ese momento no había podido visitar la iglesia cristiana de la ciudad capital del Imperio Romano, aunque con frecuencia, oiga bien, había deseado hacerlo. Y eso lo describe en el libro de Romanos. Pero ahora creía que había completado sus labores misioneras en Asia y Grecia y anhelaba proseguir rumbo al oeste para fortalecer la obra en Italia e introducir el cristianismo ¿a dónde? A España. Fíjese que a veces yo veo ciertos cortos de unos videos que andan por España. Oiga bien, ¿y por qué traigo esto? Porque Pablo fue a España. El mensaje se llevó a España, pero muchas veces, ¿usted sabe quién es Jesús? No, no sé. ¿Y usted conoce a Jesús? ¿Y ese quién es? Pero el evangelio fue llevado a España. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la gente no quiere nada con Dios. Porque los cristianos que habían en España, oiga bien, perdieron la pasión por anunciar el evangelio. Y tanto así
que en España, mis amados hermanos, es difícil hablar de Dios. Las iglesias que hay en España no son grandes. Allá no va a haber iglesias de 3,000, de 5,000 personas. Entonces yo a veces digo, ¿cómo es que si Pablo fue a España, si los españoles se vinieron a llevar todo el oro en el nombre de Isabel la Católica o de la Chabelita la Católica, cómo es que no conocen de Dios? No conocen quién era Jesús. Y eso es España. Y muchas veces nuestros hijos, en nuestras familias, no conocen realmente quién es Jesús. No saben qué significa ser cristiano. No saben, oiga bien, por qué creemos en un Dios todopoderoso. No saben quién es Jesús, qué fue lo que hizo, por qué debemos de estar agradecidos, oiga bien, con Él. ¿Por qué? Porque nosotros no les hablamos a nuestros hijos. Ay, es que él lo va a aprender en el camino. No, hermano. A un pastor le preguntaban, ¿y tú dejarías, oiga bien, de hablarle de Jesús a tus hijos? Y este pastor dijo, eso es lo que el mundo quiere, pero yo obligaría a mi hijo a conocerle e ir a la iglesia siempre y cuando viva en mi casa. No voy a dejar que el mundo me lo eduque, oiga bien, con el pecado. Y eso es lo que le está pasando a la iglesia del siglo XXI. Estamos dejando que el mundo, oiga bien, eduque a nuestros niños, que el mundo eduque a nuestros jóvenes. Los jóvenes le han perdido el valor a la vida. El joven solo quiere diversión. Entonces, oiga bien, ya esto lo vivía la iglesia de Roma. Vivimos en un mundo liberal, hermano. Vivimos en un mundo donde la misma iglesia ha metido al mundo, pues. Donde ahora hay iglesias que son pastoreadas por mujeres. Y me va a disculpar la palabra que voy a decir. Y quizás va a sonar un poco salida del contexto. Mujeres con unas grandes pompas, hermano. Con unos grandes bustos. Y los que están adelante no son mujeres, son hombres. Con ropa ceñida. Que se les marca todo. Y todos los diáconos sentados en la primera fila. Los pastores en las primeras filas. Pero allá dice el apóstol Pablo que la mujer se debe de vestir pudorosamente. Cuando dice el apóstol Pablo en aquel momento sin peinados ostentosos, era porque las cristianas de la iglesia de Roma o de la iglesia de Corintios querían andar como las romanas. A eso se refería. No que no se pintara, no que no se arreglara, no, que no fuera como ellas. Pintarse no es pecado, hermanas. Arreglarse para su esposo no es pecado. Tener una dieta para verse bien para su esposo, eso no es malo. Pero oiga bien, ¿cómo es posible que una mujer que está alabando, oiga bien, y exaltando el nombre de Dios, se le ponga enfrente al hermano que está enfrente y el hermano le puede ver todo? ¿Le haya lógica a usted a eso? ¿Vea que no? Pues eso también es lo que se vivía en la iglesia. Y no estamos lejos, oiga bien, de lo que la iglesia vivía en ese tiempo. Para llevar a cabo este último propósito, Pablo deseaba estar seguro del apoyo y la cooperación de los creyentes de Roma. Por lo tanto, antes de su visita les escribió esta epístola en la que bosqueja, oiga bien, con términos vigorosos y claros los grandes principios de su evangelio. Porque en todas las epístolas que el apóstol Pablo escribió, nunca diluyó el mensaje. El pecado es pecado, hermano. La consecuencia es la diferente. Pero el pecado es pecado. No hay pecado grises, así tornasol. No, pecado es pecado. Y pecado es, oiga bien, errar al blanco. Eso es el pecado. Entonces, el tema del libro de Romanos. El tema de la epístola es la justicia de Dios, que a usted y a mí nos ha abrazado. Ante la realidad de la pecaminosidad universal de los hombres,
y la gracia universal de Dios, la cual proporciona un camino por el cual los pecadores pueden ser perdonados y también restaurados a la perfección y a la santidad. Dios ofrece una salida, oiga bien, a este camino. Es la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió, resucitó y vive eternamente para reconciliarnos y restaurarnos. El Hijo de Dios es la justicia de Dios para todos los que en Él creen. Esta semana la señora de la limpieza me decía, ¿y usted cree que Dios puede perdonar a un violador? Me dijo. Y ese violador violó a una niña de 2 años. ¿Usted cree que Dios lo puede perdonar? Me dijo. ¿Y qué le dije yo? Sí, esa es la justicia de Dios. Y le dije, pero va a pasar por la justicia terrenal. Y yo puedo ser pastor, hermano, pero si yo anduve matando gente en la antigüedad y me agarran, voy a pagar mi pecado. Dios ya me perdonó. Y quiere que le diga algo. Y toda persona que ha sido un criminal, un asesino y viene a los pies de Cristo, sabe que hay una factura por pagar. Que en la misericordia de Dios no me va a llegar a mi vida y me voy a morir. Oiga bien, pero si no, voy a pagar. Entonces, la justicia de Dios, oiga bien, nos reconcilia ¿con quién? Con Él. ¿Y quién es la justicia de Dios? Acabamos de leer, Jesucristo. Dice que por un hombre entró el pecado a la humanidad. ¿Quién fue ese hombre? Fue Adán. Y dice que un hombre perfecto se hizo pecador y por él salió el pecado. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. Entonces, oiga bien, la justicia de Dios abraza a esta sociedad, abraza a todos los seres humanos, pero no todos quieren dar el paso de fe para venir a la justicia de Dios. Cuando Pablo escribe esta epístola, su mente está llena de los problemas que han surgido en sus conflictos con los judaizantes. Se ocupa de las cuestiones básicas y les da respuesta mediante una presentación amplia de todo el problema del pecado y del plan de Dios para hacer frente a esa emergencia. Pablo muestra en primer lugar que todos los hombres judíos y gentiles han pecado y continúan alejados del glorioso ideal de Dios. Eso está en el capítulo 3, versículo 23. No hay excusa para este alejamiento, pues todos judíos y gentiles, sin excepción, están y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo se divide la carta a los romanos? Por capítulo. En el capítulo 1, oiga bien, es el evangelio, la justicia de Dios. En el capítulo 2, la necesidad de justicia. En el capítulo 3, justificación por medio de la fe. Abraham y la justicia de Dios. Resultados de la justificación. La santidad del justificado. Libertad espiritual del justificado. El Espíritu Santo en la vida del justificado. La justicia de Dios y la elección de Israel. Capítulo 10, la justicia de Dios y la incredulidad de Israel, la justicia de Dios y la restauración futura de Israel. Capítulo 12, el justificado y su relación con el cuerpo de Cristo. Capítulo 13, el justificado y su relación con el gobierno civil. Capítulo 14, el justificado y su relación con los débiles en la fe. Capítulo 15, el justificado ministrando el evangelio de Dios. Capítulo 16, el justificado y su relación con el liderazgo cristiano. Esto lo tomamos del comentario a los romanos. Entonces, oiga bien, en todos los capítulos el mensaje es la justicia de Dios. ¿A qué nos lleva eso? A entender y a saber, oiga bien, que por mis propios medios no puedo encontrar justicia en mi vida. Porque desde el momento que soy procreación,
porque venimos de Adán y Eva, usted y yo, oiga bien, traemos un desperfecto de fábrica que se llama pecado. Y ese pecado me contamina y ese pecado ensucia mi mente, mi corazón. Ese pecado me tiene separado de Dios, me tiene alejado del lugar santísimo celestial, y solo a través de la fe, como creyó Abraham, oiga bien, a través de la fe puedo creer que Jesús es el Hijo de Dios, y a través de Cristo voy a ser justificado. Porque delante del juez justo yo estoy condenado. Yo merezco ir al infierno. Yo merezco ir a un lugar de tormento. Pero cuando vengo a Cristo, aunque el diablo vaya a acusarme, Cristo dice, yo lo justifiqué. Yo morí en su lugar. Yo vencí la muerte. Yo resucité al tercer día. Y ellos son los primogénitos de la resurrección de Cristo. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo quiere llevar un mensaje a la iglesia verdadero. Ya no de lechita, sino de carne, bien comido. E iniciamos la presentación o la salutación del apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, versículo en adelante. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Oiga bien, en la presentación de Pablo toca uno de los temas que Cristo habló con sus apóstoles, donde les dio la instrucción, oiga bien, que era en la Torá, que era en los profetas y en los salmos. Por eso que el apóstol menciona, oiga bien, que había sido anunciado ¿por quién? Por los profetas. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo, oiga bien, número uno, se presenta como ¿quién? Como siervo, como un servidor fiel. ¿A quién? A Cristo. Entonces, como yo soy un servidor fiel del evangelio, del reino de Dios, oiga bien, de mi boca deben de salir palabras de verdad. Debo de predicar lo que Dios dice en su palabra. Hay en muchas iglesias, oiga bien, de allá de Estados Unidos, que por las mismas leyes humanas no se puede hablar del pecado. Pero ¿por qué no vamos a hablar del pecado? Entonces, por eso es que en la mayoría de iglesias ahora son motivadores los pastores. Entonces hoy le quieren decir que usted es un águila, que usted es un león, que oiga bien, que usted es un búfalo, que usted es un águila y usted no va a andar volando con los pollos, sino que usted va a andar volando siempre alto. Están haciendo crecer ¿el qué? El ego en nosotros, hermano. Están metiendo el humanismo puro. Entonces me están llevando, oiga bien, a no depender de Dios, sino de mis recursos, de mis medios, de mi intelecto, de lo que yo pueda hacer. Entonces, oiga bien, la justicia de Dios nos abarca a todos. Entonces, el tema principal, la justicia de Dios, el evangelio, la justicia de Dios. Y empieza el apóstol Pablo con su presentación. Esta es la introducción más larga a una epístola de Pablo. Una de las razones es porque él estaba escribiendo a una iglesia que no le conoce. Entonces el apóstol tenía que detallarles quién era. Tenía que decirles quién les escribía. Oiga bien, tenían que reconocer el apostolado de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo no estuvo entre los primeros 12 elegidos. Por eso, oiga bien, habían requisitos para ser apóstol, que solo los cumplían los mencionados. Hoy todos los que se andan poniendo apóstoles y profetas, hermano, ese es un título humano. Ese es un título más por mi orgullo, por mi ego. El profeta chicas.
Por ahí veo yo uno de mis compañeros, el profeta Chicas en la gran cruzada evangelística, ahí ve con la foto, y sale el pastor Chicas con la mano puesta aquí en la barbilla, tirando rostro. ¿Qué alimenta eso? Mi ego. Entonces, ya yo camino así, va, en cámara lenta, en la nube. Espérate, te vas a caer de la nube en que andabas, dije el Señor. Entonces tenía que presentarse como siervo de nuestro Señor Jesucristo. Al presentarse Pablo, hace referencia a su misión apostólica, y eso le lleva a describir, oiga bien, el evangelio que predicaba. Y vemos la descripción del autor que da su nombre. El apóstol se presenta con su nombre griego, Paulos, y eso está en Hechos capítulo 7, versículo 58. Encontramos su nombre hebreo, Saulos, a partir de Hechos 13 al 9. Lucas cambia el nombre que usa para hablar de este gran siervo de Dios. Muchos han debatido el significado de estos dos nombres y por qué Pablo en sus cartas siempre utiliza el nombre Paulos. Nos parece que la explicación más acertada es que, siendo judío, sus padres le dieron un buen nombre judío, Saulos. Sin embargo, dado que su padre fue otorgado, oiga bien, ciudadanía romana, Pablo nació como un ciudadano romano. Por ende, sus padres también le dieron un nombre griego, Paulos, dado a que Pablo ministraba principalmente a los gentiles. Él prefería usar su nombre griego. Entonces, oiga bien, se presenta como Saulos. ¿Siervo de quién? De Jesucristo, no del imperio, no de Roma, no de los hombres, no de los apóstoles. ¿De quién? De Dios. Entonces, oiga bien, por eso es que se presenta con autoridad. Es como que a mí me dijeran, ¿y usted, pastor? Fíjese que yo estoy trabajando ahí en una iglesia. ¿Qué me preguntaron? Que si era pastor. ¿Qué tenía que haber dicho? Para gloria de Dios, sí. Estoy en Santa Tecla, en Colonia Las Palmeras, Iglesia Bautista Las Palmeras. Vamos a cumplir 8 años de estar predicando el evangelio del reino y salvación. Pues fíjense que ahí estamos, o sea, intentándola, pues. Ahí nos rebuscamos, ahí a ver qué hacemos en la iglesia. No, debemos de presentarnos como servidores ¿de quién? De Dios. Y si soy un servidor de Dios, oiga bien, debo de dejarlo predicado primeramente bien en mi casa, en mi trabajo, en mi iglesia, en la calle, en todo lugar. Que digan, no hombre, ese hermano que vive en esa casa, el que anda buscando usted, mire, usted sabe dónde vive el hermano, aquel barbudo. Sí, no hombre, ese hermano es cosa seria. Ese sí es un Illuminati, no, es un iluminado. Es un hijo de Dios. Y andamos buscando a la hermanita. Mire, otra sierva del Señor. ¿Dónde vive el pastor Chica? En esa casa que está ahí toda despintada, mire. Donde están ese puño que el muro se está cayendo y ese puño de chiribico. Ahí vive ese maestro. No, hombre, ese maestro es un gran amargado. Yo que usted mejor tirar una piedrita, porque cuando sale casi ladra el maestro. ¿Cómo se presenta? Como siervo. Y es el oficio del apóstol. Porque antes de ser siervo, ¿qué era el apóstol Pablo? Sí, pero tenía un estatus. Era fariseo de fariseos. Y no se presenta con su pasado, como muchos cristianos va. ¿Qué decimos? Es que sí, yo antes de ser cristiano era ingeniero, tenía a cargo como 200 personas, manejaba una fábrica, pues tenía como 8 carros. ¿Me preguntaron eso? No, vea. Sí, soy pastor. Trabajo en el reino. A veces me preguntan, ¿y usted trabaja? Tengo 2. Trabajo para una empresa privada y trabajo para el reino.
soy pastor. Yo no hablo si es que en RAF, fíjese que me he preparado, no. Solo hago mención, pero de ahí mi mención es que es al trabajo de acá de la iglesia. Entonces, oiga bien, Pablo usa 3 frases para describir su ministerio en el encabezado o en la salutación que hace a la iglesia de Roma. Y se presenta como siervo de Jesucristo. Pablo se llama siervo, que viene del griego doulos. Para una persona de trasfondo griego, este sería un término despectivo y humillante. El pastor general decía, literalmente los salvadoreños es un cholero, pero la palabra cholera es fuerte, es repugnante, ¿va? ¿O no? De migrante. Entonces, eso era lo que era él. Porque en una de sus cartas, o no sé si en el libro de los Hechos, es que dice, en Hechos es, que todo lo que ha concebido, que todo lo que se preparó de ser fariseo de fariseo, de haberse graduado en la mejor escuela de teología, de leyes, oiga bien, que ahora había conocido al Señor, eso era, dice, como nada, como basura. Entonces dice que era un término despectivo y humillante con el que se presentó Pablo. Sin embargo, es importante recordar que Pablo escribe desde un trasfondo hebreo. Doulos Curio era un título de honor acordado a Moisés, a Josué, a David y a los profetas. Para Pablo, todo creyente es un doulos curios. Y eso lo vamos a ver en 1 Corintios 7:22. La palabra expresa oiga bien, la palabra servidor de Jesucristo expresa un compromiso total del creyente con Cristo por ser su amo y el dueño de toda su vida. ¿Representa un qué? Un compromiso. ¿Y sabe qué es lo que le falta a la iglesia en el siglo XXI? Compromiso. Hoy por eso nadie quiere ponerse a servir en una iglesia, porque requiere ¿de qué? De compromiso. Nadie quiere involucrarse mucho en la iglesia porque dice, lo que pasa es que eso requiere un compromiso y no estoy preparado para un compromiso. Viene la muchacha y le dice al novio, ¿y cuándo nos vamos a casar? Pero como el novio no quiere compromiso todavía, le dice, nos vamos a esperar un tiempecito, tal vez aparece la de los ojos azules, porque no estamos preparados para un compromiso. Pero Dios, oiga bien, a la iglesia, ¿qué le pide? Un compromiso, una entrega, ser fieles servidores del Señor, dar lo mejor siempre en nuestro diario vivir. Y eso es lo que adolece la iglesia del siglo XXI. Compromiso, entrega. ¿Sabía que cada 7 años la persona podía recobrar su libertad? Eran esclavos. Pero cada 7 años, oiga bien, eran libertos, eran libres. Pero cuando el esclavo, oiga bien, se sentía bien con el patrón, si estaba en un lugar donde no se le desprestigiaba, donde se le daba su lugar, donde se le trataba bien, entonces, oiga bien, él decía, no, yo me voy a quedar a esclavo voluntario. Porque era bien tratado. En el reino de los cielos nadie es maltratado, hermano. Por eso en nosotros debe de existir un buen compromiso con Dios. Por eso es que cuando usted le sirve al Señor o hace algo para los hombres, dice la Escritura, que hay que hacerlo como para Él, no para los hombres, porque el hombre nunca le va a agradecer. O a los que dan escuela bíblica, algún día, oiga bien, algún papá se acercó, mire hermana fulano de tal, quiero agradecerle por cada una de las clases que usted le ha dado a mi hijo. Porque mire, cada una de esas actividades, cada uno de esos recuerdos que hizo, oiga bien, le ayudaron a que mi niño fuera tranquilo, que fuera un joven atento. ¿Alguna vez se ha acercado un padre? Al contrario, ¿sabe qué hacen?
no hay ningún papel aquí. Y esta actividad hiciste hoy, vos, a la basura. Y se lo digo porque muchas veces, ya cuando todos se van, allá afuera están tiradas las actividades de algún niño, en la basura. Bueno, es más, cuando dejamos las hojas de peticiones aquí, después del culto echas puñas ahí abajo de la silla. Nunca nadie se va a detener a agradecerle. Y no, ya Dios nos dio todo. Por eso, ¿qué requiere mi cristianismo? ¿Compromiso con quién? ¿Con los hombres? No, con el reino, con Cristo. ¿Por qué? Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Denle un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por este nuevo estudio bíblico, Señor, en el libro de Romanos. Oramos para que podamos asimilar el conocimiento, que podamos ver, Señor, en estos 16 capítulos, tu justicia divina en todas las áreas de la iglesia, del creyente y de nuestras familias. Que podamos ser agradecidos siempre contigo, que podamos, Dios, servirte comprometidos a tu obra, que todo lo que hagamos, Dios, que nuestro servicio siempre sea para exaltar tu bendito nombre. Que tomemos el compromiso de llevar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Desde ese niño, Señor, que viene de brazos a una escuela bíblica y que se le cuentan historias, que se canta, Señor, hasta aquellos prejóvenes que se les motiva a que tienen tu mente, a que deben de ser instruidos, a que lean la palabra, a que oren, a que se esfuercen, a que huyan del pecado, de las malas amistades. Que las personas adultas venimos a encontrarnos, a aprender de ti, a saber quién eres tú y qué representas en la vida del ser humano. Gracias, porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú te entregaste por amor por nosotros. Llévanos con bien en esta noche, que podamos, Dios, ir a reposar, ir a recobrar fuerzas. Desde ya ponemos en tus manos la vigilia del día de mañana, la palabra, la intercesión, la adoración, Señor, la alabanza, los testimonios. Que mañana puedas utilizar a los predicadores, Dios, que van a llevar el mensaje. Que seas tú hablándonos a través de cada uno de ellos. Que podamos, Dios, afirmar nuestra fe. Que podamos aprender. Y que mañana podamos estar unánimes juntos, alabando y exaltando tu bendito nombre. Señor, a ti sean dadas la gloria y la honra en esta noche por los milagros que derramaste sobre nuestras vidas. Señor, obra en la iglesia, obra en los debilitados en la fe, obra en aquellos que, Señor, que el desánimo les está pasando la factura, por aquellos que se han dejado de congregar en sus iglesias. Esta es una buena noche para que vuelva a casa, para que vuelva a la cruz. Esta es una buena noche para que haga a un lado los resentimientos y pueda buscar una iglesia donde congregarse. Y si estima bien, lo esperamos acá en Iglesia Bautista de Las Palmeras. Estamos ubicados en Santa Tecla, al final de la 10ª Avenida Norte. Lo esperamos con su familia y recuérdese que Dios puede restaurar su vida y su familia. Gracias te damos, Dios, en esta noche. Llévanos con bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Dios me los bendiga y nos vemos mañana a 6 de la tarde en nuestra media vigilia. Bendiciones para todos.